El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla, le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo has venido aquí?». Jesús les contestó: «Les aseguro, no me buscan por los signos que vieron, sino porque comieron pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento que se acaba, sino por el alimento que permanece para la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, porque Él es a quien el Padre Dios lo ha marcado con su sello». Ellos le preguntaron: «¿Y qué obras tenemos que hacer para trabajar en lo que Dios quiere?». Respondió Jesús: «La obra de Dios es esta, que crean en quien Él ha enviado». Le replicaron: «¿Y qué signo vemos que haces tú para que creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: les di a comer pan del cielo». Jesús les replicó: «Les aseguro que no fue Moisés quien les dio pan del cielo, sino que es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo». Entonces le dijeron: «Señor, danos siempre de este pan». Jesús les contestó: «Yo soy el pan de vida, el que viene a mí no pasará hambre, y el que cree en mí nunca pasará sed». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Queridos hermanos todos, mi saludo cordial a todos los que nos siguen a través del canal católico y las redes sociales. Hemos escuchado el Evangelio de este domingo, en el que Jesús, después de hacer el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, como querían hacerlo rey, él se fue de ese lugar y llegó a Cafarnaún. Y la gente iba en busca de Jesús. Es importante ver este punto, ¿no? Cómo en el ministerio que llevaba a cabo el Señor, mucha gente le buscaba. Jesús dijo en otra ocasión en el Evangelio: el que busca, encuentra, y al que llama se le abre, y al que pide se le da. Nosotros debemos tener también como ese deseo de buscar a Jesús cada día de nuestra vida. Lo buscamos cuando vamos a la oración, cuando escuchamos su palabra, meditamos la palabra del Señor en los evangelios, en las cartas de los apóstoles. Lo buscamos cuando hay en nuestro interior una intención recta de hacer el bien, de vivir en el amor. Lo buscamos y lo encontramos también cuando venimos a la Eucaristía o venimos a la adoración del Santísimo. Lo buscamos y lo encontramos también cuando nos encontramos con cualquier persona, de tantas personas que se nos cruzan en el camino de la vida, pues ahí el Señor también se hace presente. Y todo lo que hacemos a los demás, nos dice el Señor, a Él se lo hacemos. Pero tiene que haber en nosotros esa disposición de buscar al Señor. Porque la tentación que tenemos es de vivir como al margen de Cristo,
como si Cristo solo nos sirviera en los momentos en que rezamos o cuando venimos a misa. Y la vida cristiana precisamente es revestirse, como decía San Pablo hoy en la segunda lectura, de una condición humana nueva, creada a imagen de Dios en justicia y en santidad. Y eso solo es posible si nosotros, cristianos, nos vamos acostumbrando a vivir con Cristo en el día a día, no solamente en los momentos en que oramos o en que venimos a la misa, sino en medio de nuestros trabajos, de nuestra familia, de la gente con la que compartimos la experiencia de la vida. Basta con que realmente nosotros tengamos esa fe convencida de que Cristo vive y que está junto a nosotros y que nosotros lo tratemos como a alguien que vive, como a alguien que vive. La gente lo buscaba y lo encontraba al Señor, ¿no? Y dialogaba con el Señor. Vamos a ver los celulares, si los vamos apagando. Y en esta ocasión, pues cuando se encontraron con Jesús, le preguntaron: ¿cuándo has venido aquí? Y el Señor no contesta esa pregunta. Y, al contrario, como que les corrige a estos que le buscaban. No me buscan por los signos que vieron, sino porque comieron pan hasta saciarse. El Señor multiplicó el pan y los peces porque el Señor se preocupa de que también nosotros necesitamos el pan material para nuestra vida. El Señor nos conoce perfectamente porque Él mismo se ha hecho hombre y Él sabe lo que es el hambre, lo que es la necesidad, lo sabe. Y el Señor, movido también por su compasión ante esa multitud que le escuchaba, que había recibido su palabra, el Señor hace el milagro de la multiplicación para saciar el hambre, sí, material de aquellas personas. Pero el Señor, con ese milagro, quería llevar a esta gente a otro nivel. Parte el Señor de una necesidad material, de una experiencia que todos tenemos, que todos sabemos lo que es tener hambre, ¿no? Y necesitar comer, para darles otro mensaje, un mensaje más trascendente. Y eso es lo que el Señor les reprende, porque ve el Señor que no han sido capaces de descubrir en ese signo del pan multiplicado, del pescado multiplicado, el signo, la señal de otro pan que no sacia el hambre física, pero que sí sacia el hambre más importante que toda persona lleva en su corazón, y es el hambre de Dios, en definitiva, porque nos ha creado el Señor para Él, como dice San Agustín, y no descansaremos hasta que nos encontremos con Él. Todo ser humano que viene de las manos de Dios, pues lleva en su corazón ese deseo, esa ansia, esa hambre de algo más que lo material. Y aunque necesitamos lo material para vivir, lo material no satisface plenamente ese deseo de Dios, que muchas veces le llamamos felicidad, pero que en el fondo es de Dios. Solamente Dios es el que satisface el deseo de amor y de entrega, de paz que llevamos todos en nuestro corazón. El Señor les recrimina porque se han quedado solo en lo material. De hecho, querían hacerlo rey, ¿verdad? Decían, pues ya con este tenemos todo solucionado. Este nos da de comer, si estamos enfermos nos cura y si nos morimos nos resucita, pues a este hay que hacerlo presidente de la República o rey, ¿no? Aquí tenemos ya
la solución para nuestra vida. Y entonces el Señor se da cuenta, no han comprendido, no han llegado a entender el signo que señala otra realidad trascendente. Y por eso le dice, trabajen no solamente por el alimento que se acaba, sino por el alimento que permanece para la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, al que el Padre Dios ha enviado. ¿Hay que ganarse el pan de cada día? Por supuesto, claro que sí. Comerás el pan de cada día con el sudor de tu frente, le dijo Dios a Adán después del pecado original. Y hay que trabajar por el alimento. Y de hecho el Señor nos enseña a orar en el Padre Nuestro y nos dice, díganle al Padre, danos hoy nuestro pan de cada día. Y en ese pan de cada día está todo lo que necesitamos materialmente para vivir con dignidad, por supuesto. Pero el Señor viene a decir, de la misma manera, trabajen por otro alimento que permanece, porque claro, lo material se acaba. Nosotros comemos y a las pocas horas ya tenemos otra vez hambre, ¿no? Es un alimento que perece, pero hay otro alimento que permanece para la vida eterna y es el que el Padre Dios nos quiere dar. Y ese pan que el Padre nos quiere dar es su Hijo Jesucristo. El pan del cielo, el pan bajado del cielo, es el Hijo de Dios hecho hombre por obra del Espíritu Santo en el vientre de María. Ese es el pan. Y nosotros, uniéndonos a Él por la fe y por el bautismo, podemos, diríamos, comer ese pan bajado del cielo, que es el Hijo de Dios, que es Jesucristo. Y el Señor nos dice que hemos de trabajar por eso. O sea, la vida cristiana, la relación con el Señor, hay que trabajarla. No podemos ser cristianos como dones, ¿no? La vida cristiana no se lleva a cabo desde la hamaca, hay que trabajarla. Igual que trabajamos para conseguir el pan material, hay que trabajar también, hay que esforzarse, hay que poner los medios que el Señor nos da para mantener una relación viva, personal, firme, con Cristo y llegar a ser discípulos del Señor, comprometidos con el Señor en su tarea apostólica, misionera. Ese es el objetivo. Y no quedarnos solo en cristianos que oran y van a misa y ya está. Que eso está muy bien, pero eso solo no es la vida cristiana. La vida cristiana nos tiene que llevar también al compromiso misionero con el Señor. Así es. Y le preguntan a Jesús, ¿y qué tenemos que hacer para trabajar en lo que Dios quiere? ¿Qué tenemos que hacer para conseguir ese pan del que tú nos hablas, de ese pan, de ese alimento que permanece? Y el Señor dice, la obra que Dios quiere es que crean, que tengan fe en Él, en Jesús, en el que el Padre ha enviado. Que tengamos fe en Él, pero una fe activa, no una fe pasiva. Y otros le dijeron, ¿y tú qué haces? Porque Moisés dio el pan del cielo a nuestros padres cuando andaban por el desierto, les dio el maná que hemos escuchado en la primera lectura. El milagro de la multiplicación de los panes les recordó de alguna manera a estos el episodio del Éxodo, cuando pidieron alimento a Moisés y Dios les dio el maná. Y el Señor le dice, pero no fue Moisés quien les dio el verdadero pan del cielo, es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo.
Es el pan que baja del cielo y da la vida al mundo, la vida eterna, la vida de Dios en nosotros. Y ese pan, repito, es Jesucristo. Es Jesucristo. Cuando le dicen, danos, Señor, de ese pan, el Señor lo deja ya más claro todavía. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no pasará hambre y el que cree en mí nunca pasará sed. Yo soy, dice Jesús. Y ese yo soy le sonaría a estos oídos judíos, ¿no? Al yo soy del Antiguo Testamento, al Yahvé. Cuando escuchaban yo soy, el Señor manifestaba de alguna manera su divinidad. Yo soy Dios, pan de vida. Dios es el alimento que permanece y que necesitamos, aunque a veces no lo queramos y aunque a veces nos parezca que podemos vivir felices y contentos sin Dios. Es una pura mentira, una mentira podrida que nos mete el demonio en la cabeza. Nosotros, sin Dios, el ser humano, sin Dios, no tiene futuro. No podemos ser felices de verdad y vivir serenos y satisfechos con la vida sin el pan de vida, que es Dios mismo, que es Jesucristo. Estos hicieron una oración muy bonita que nosotros tenemos que repetir. Señor, danos siempre de ese pan. Es como decirle a Jesús, Señor, que yo tenga hambre de ti, que yo desee estar contigo, vivir contigo, sufrir, padecer contigo, alegrarme contigo, proyectar contigo, para morir contigo y vivir contigo en el cielo. Dame siempre de ese pan. Y si se lo pedimos, Jesús dice, ¿qué padre va a dar una piedra a un hijo que le pide pan? Mal padre sería, ¿no? El Padre del cielo, si le pedimos, nos dará el Espíritu Santo. Si se lo pedimos, el Señor lo concede y se nos entrega Él mismo como pan de vida para que nosotros vivamos de verdad y no vivamos como muertos, porque a veces estamos vivos porque tenemos vida física, pero por dentro andamos como muertos, o porque vivimos en el pecado, o porque vivimos sin ilusión, sin esperanza, sin alegría, en definitiva, sin fe. Que hagamos esa oración, Señor, danos de ese pan, que eres tú mismo. Que así sea. Profesamos juntos nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos, queridos hermanos, a Dios nuestro Padre. Él nos da el verdadero pan del cielo. Para que la caridad de la Iglesia